Pues ya está, Navarra ya tiene una base sobre la que trabajar los presupuestos con la presentación del anteproyecto esta misma mañana por parte del Gobierno. Un texto que el próximo 10 de enero va a llegar al Parlamento para su debate y que no se espera aprobado hasta finales de febrero o, quién sabe, comienzos del mes de marzo. Entre medias, negociaciones entre partidos que parece liderar EH Bildu a la vista de lo que se ve y se escucha. Entre tanto, ese mismo partido, EH Bildu, también centra las miradas en Madrid de cara a una investidura de Pedro Sánchez que pasa por lo que diga ese partido, sí, y también otro de corte independentista, soberanista, Esquerra Republicana de Cataluña. Como en toda comida o cena de Navidad que se preste, toca compartir mesa a pesar de las discusiones. Comenzamos. Los presupuestos expansivos son una oportunidad y también son una necesidad. Entendemos que son, como gobierno, muy buenos para el conjunto de la ciudadanía y con una fuerte carga social. La ciudadanía nos pide acuerdos y esperemos que en el trámite que ahora comienza haya una actitud constructiva por el bien de Navarra. Pues era lo que espera, lo que decía la consejera de Economía y Hacienda, Elma Sainz, en esa presentación del anteproyecto de presupuestos esta misma mañana. Lanzaba ese mensaje para que lo recoja quien quiera, claro que sí. Juan Luis Sánchez de Munía, de Navarra Suma, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a este programa de hoy en Navarra en Abierto. Muchas gracias. Ramón Alzorriz, que nos acompaña también en esta noche de debate. Buenas noches, Ramón, por el Partido Socialista. Buenas noches. Bienvenido de nuevo también. Muchas gracias a vosotros. Programa. Encantado de estar aquí. Saludamos también a Bakartxo Ruiz, de EH Bildu. Gabón, buenas noches, Bakartxo. Gabón, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien. Y a Usue Barcos, también habitual en este programa de los miércoles de Navarra en Abierto. Gabón, buenas noches, Usue Barcos, Viroday. Buenas noches, un placer, Gabón. Bien, antes de continuar, el mensaje que lanzaba la consejera de Economía y Hacienda, Elma Sainz, ¿cómo se recoge desde Navarra Suma? Bueno, pues es el mensaje que da cualquier consejero de Economía cuando presenta el presupuesto. Pues que ojalá me lo aprueben y el que no me lo apruebe será un irresponsable. Es un mensaje universal. Exactamente. Bueno, Ramón, mensaje universal, por tanto, según Navarra Suma, es un mensaje que bien vale para cualquier color. Es un mensaje de ilusión, de poner énfasis en los temas y potenciar determinadas cuestiones que la ciudadanía estaba reclamando, como puede ser la educación o la sanidad. Y también es un mensaje hacia dos grupos políticos, porque es cierto que no hay una mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno, por lo tanto hay que buscar acuerdos entre diferentes, y es un mensaje hacia dos grupos políticos, sobre todo en concreto, para que no pase lo que ha pasado, sobre todo con uno, en el debate de las enmiendas fiscales. Quiero decir que cuando se entra a una proposición y a una negociación sobre determinadas cuestiones hay que llevar propuestas encima de la mesa y no hay que ir con las manos vacías y al día siguiente hacer una rueda de prensa presentando una enmienda a la totalidad. Eso es lo que esperamos que no pase con los presupuestos del Gobierno de Navarra. Declaración de intenciones del Partido Socialista, señor Juan Luis Sánchez de Munía. Ahora entramos también a valorarlo. Bakartxo Ruiz, estábamos escuchando a Ramón Alzorriz, se dirigía claramente a Navarra Suma y a EH Bildu en respecto a lo que decía la consejera de Economía y Hacienda de los presupuestos. Bueno, creo que el mensaje, porque al parecer es el mismo para todos. Oposición. Somos compañeros de oposición, obviamente, pero creo que la actitud es muy diferente. En el caso de Navarra Suma, creo que tiene un objetivo político, que es muy legítimo, pero que desde luego no es compartido por EH Bildu, que es el intentar que este gobierno no siga adelante y que el Partido Socialista vuelva a la senda donde ha estado a lo largo de muchos años, ¿no? Y creo que el reflejo que eso tiene en cómo encaran el debate tanto fiscal como presupuestario, pues tiene sus consecuencias. En el caso de Euskal Herria Bildu, hombre, yo al señor Alzorriz le pediría un poquito de humildad, Ahora entramos en debate. Sí, no, porque yo creo que evidentemente es el mensaje que dan todos los consejeros y consejeras de Hacienda cuando presentan unos presupuestos. También los daba el gobierno de Barcina, a pesar de no haberlos aprobado durante años, a pesar de que contenían graves recortes, pero en fin, creo que con un incremento de techo de gasto y con un afianzamiento y un consolidamiento de las políticas que se han venido llevando adelante a lo largo de los 4 últimos años, obviamente estos presupuestos pueden suponer un avance. Ahora bien, creo que también son mejorables, creo
que para que sirvan al conjunto de la ciudadanía tienen que tener abreviar, unas señora, prioridades muy claras, y eso es lo que a lo largo de las próximas semanas pensamos también que hay que debatir en público, en el Parlamento y también en otros ámbitos. Señora Barcos, yo le voy a pedir un ejercicio de síntesis en esta primera intervención. Vale. luego tendremos tiempo, de verdad. Venga. No, en cualquier caso, y es cierto. Vamos a ver, ¿son los mejores presupuestos? Pues quizá los mejores. ¿Son los buenos, los imprescindibles? No, la situación económica no es eso lo que nos propone, pero son los mejores que el Gobierno ofrece. Yo creo que ahora tiene además los mejores que el Gobierno puede ofrecer, y además con posibilidad de mayoría absoluta, con posibilidad de ser mejorados, de mayoría absoluta o de ser aprobados, en cualquier caso, con posibilidad de ser mejorados en el Parlamento, y creo además que unos buenos presupuestos para Navarra. No diría unos muy buenos presupuestos, no pueden ser los mejores, no es el momento, pero desde luego con posibilidad de llegar a ser unos buenos presupuestos para Navarra en su paso por el Parlamento. Bueno, pues era la valoración que hacía esta que les mostramos hace unos instantes, la propia consejera de Economía, de unas cuentas que ya ruedan por los despachos para buscar ese camino hacia su aprobación. Presupuestos con más gasto social, 1 de cada 2 euros se destinan, el 54% aproximadamente, al gasto social. Un anteproyecto que en cifras se traslada a algo más de 4.557 millones de euros, un 5,7% más que el curso anterior. El bloque social, dice el Ejecutivo, gana un gran peso. Más de la mitad del total del presupuesto se destina a los departamentos de salud, de educación y derechos sociales, lo que refleja el firme compromiso de este Ejecutivo con estas políticas. En cuanto al gasto por departamentos, difícil hacer una comparativa con el curso anterior debido al incremento de la estructura del Gobierno. Hablamos de un anteproyecto elaborado únicamente por las fuerzas que conforman el Ejecutivo. De momento no se han incorporado las propuestas que vienen de diferentes partidos, ni las de EH Bildu. Como me pregunta, EH Bildu ha trasladado sus propuestas y se están analizando, absolutamente está todo abierto. Ni las de Navarra Suma, eso sí, dice que la mano sigue tendida a todas las fuerzas, pero... Lo que pasa es que, para eso hay que hacerlas, indudablemente. Para poder analizarlas hay que recibirlas. Si hablamos en tiempos, el próximo 10 de enero se prevé que haya sesión de Gobierno para aprobar el proyecto de los presupuestos y a partir de ahí iniciar el trámite parlamentario. Bueno, pues este es un poco a grandes rasgos, claro que sí, el presupuesto. Luego habrá que entrar, por supuesto, en el detalle de estas grandes cifras, de estas cuentas que el 10 de enero se espera entren ya en la Cámara para comenzar ese debate en comisión, partida a partida. Más de mes y medio después llegará el pleno donde tendrán que ser aprobados o no, y eso se verá. Y todo depende de lo que ocurra en una negociación que la propia oposición... A la propia oposición, la presidenta Chivite le advertía, no quiere vetos. La presidenta Chivite vuelve a dejarlo claro. Vetos para hacer un proyecto de presupuestos que sea beneficioso para la ciudadanía navarra no estamos dispuestos a aceptar. Y sostiene que aún está esperando a que Navarra Suma le haga una propuesta. Bildu nos trasladó una propuesta que estamos estudiando y contrastando con ellos, y si Navarra Suma nos hace una propuesta como le pedimos, pues estudiaremos la propuesta y la iremos debatiendo con los distintos consejeros y consejeras. Chivite es optimista y espera conseguir el apoyo para sacar adelante sus primeros presupuestos. Yo soy optimista por naturaleza. Sí, yo tengo esperanza en sacarlo. Antes se votarán sus medidas fiscales. La única que está en el aire es la del patrimonio empresarial. Depende del voto de Navarra Suma, que le pedía a la presidenta algún gesto. Que estando de acuerdo con el proyecto no lo quiera votar a favor, bueno, pues ya es decisión tuya. El gesto, el Gobierno lo ha hecho poniendo esta medida encima de la mesa. Y habrá gestos, esa es la gran incógnita que entendemos se desvelará mañana en el debate plenario. Sí, por encima de lo que se va avanzando respecto al presupuesto, hombre, lo que tenemos que decir, además de que todavía no se conoce, puesto que es un anteproyecto que solo lo conoce el Gobierno, a partir de ahí pues lo conocerán otros agentes y luego lo volverá a aprobación y después se mandará al Parlamento. Lo que es evidente es que ya y está siendo reconocido por ambas partes, el Gobierno está negociando el presupuesto con EH Bildu, como lo ha reconocido Bildu y como lo ha puesto de manifiesto la propia presidenta Chivite. Bueno, con lo cual, consejería, creo que señaló la señora Bacarcho, claro, pasado. Con lo cual está ya excluyendo a Navarra Suma y lo ha hecho también en las medidas fiscales,
el grueso de las medidas fiscales, la renta de las familias, la renta, el resto de impuestos a sociedades, los impuestos a las empresas, el gobierno de la señora Chivite ya las ha acordado con EH Bildu. Y las ha acordado, por supuesto, en dirección contraria a Navarra Suma, que lo que quiere es hacerlo más competitivo para las empresas y, sobre todo, levantar el castigo fiscal a las familias. Lo ha hecho en dirección contraria. Y lo ha negociado con EH Bildu. Ha elegido negociarlo con EH Bildu. Pero es que lo ha hecho también en dirección contraria con las propias propuestas del Partido Socialista. Ha preferido renunciar a sus principios, renunciar a sus propuestas y acordarlas con Bildu. Y detrás, y luego lo va envolviendo con esa palabrería de que si vetos, no vetos, uno tiene propuestas, otro no. Bueno, no, es que la realidad es la realidad. Están negociando el presupuesto, han acordado las medidas fiscales son en los ingresos y el presupuesto son principalmente la previsión de gastos, también de ingresos, asentada en las propias medidas. Y eso ya lo ha hecho en una dirección. La cuestión que esté negociando con EH Bildu es una cuestión que ustedes ponen encima de la mesa. ¿Por qué? No sé, hombre, es una evidencia porque está reconocida por ambas partes. Pero es que además el otro día vimos cómo en la discusión de las enmiendas fiscales, tanto por Geroabay como por Bildu, bueno, por todos los grupos del cuatripartito del anterior gobierno, se decía, y además es así, esta política fiscal confirma la política fiscal del anterior gobierno. Y por eso estamos de acuerdo con ella. Eso decían Bildu, eso decía Geroabay y eso decía Izquierda Esquerra y Podemos. Por lo tanto, si eso es así, quiere decir que el Partido Socialista está haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, de lo que se comprometió con sus votantes. Por lo tanto, ahí no puede entrar Navarra Suma. No puede entrar en ese pentapartito, como hemos dicho, porque realmente todos los ciudadanos que confiaron en Navarra Suma y muchos de los ciudadanos que confiaron en el Partido Socialista tienen que tener un referente en cuanto a su política fiscal, en cuanto a su previsión de gastos, en cuanto a cómo se ordenan los servicios en Navarra que se hacen en torno al presupuesto. El tren de alta velocidad, ¿dónde está el tren en el presupuesto? Eso lo pone el Estado. Por favor, no engañemos a la gente. No engañemos a la gente. Yo creo que la ciudadanía sabe perfectamente quién quiere negociar y quién no quiere negociar. Cuando alguien va a una mesa de diálogo y de negociación con las manos vacías y al día siguiente presenta 3 enmiendas a la totalidad al proyecto de las leyes fiscales, está muy claro lo que quiere. Cuando no propone nada, exclusivamente nada, sobre presupuestos en una mesa de negociación y de diálogo, ni ha vuelto a proponer nada a lo largo de este tiempo, cuando sabe que se están trabajando el anteproyecto, está claro que no quieren negociar. Y está claro también que el gobierno de Navarra, que está sustentado por 4 fuerzas políticas progresistas, la base de ese anteproyecto es la base del acuerdo de legislatura que ha demonizado Navarra Suma. Y Navarra Suma lo que tiene que entender y lo que tiene que saber es que estamos proponiendo y poniendo encima de la mesa un proyecto de presupuestos para mejorar las condiciones de vida de la gente de Navarra. Y no puede engañar, y sin embargo, y lo decía yo claramente, Bildu ha traído propuestas sociales. Nos ha puesto encima de la mesa propuestas sociales, no identitarias, que sabe que entraría en contraposición directa con el Partido Socialista. Y creo que han sido han querido incidir o quieren incidir en las políticas que se están realizando en Navarra. Y hay otros partidos que se quieren abstraer de lo que está pasando en Navarra, quieren hacer un cordón sanitario con el resto de partidos, quieren excluirse de las negociaciones y luego llorar por las esquinas diciendo que el resto somos los malos y que somos los que les vetamos. No, no es así. Siguen teniendo, lo ha dicho la consejera y lo dice la presidenta, la mano tendida. Si quieren realizar propuestas, las pueden realizar. Hasta en 3 ocasiones, hasta en 3 ocasiones hemos hecho propuestas. Cuando fuimos convocados, es verdad, 3 en los enmiendas textos alternativos, en las enmiendas que pusimos a la Fiscalía, que también son propuestas vía Parlamento y también ante el Gobierno en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Por lo tanto, Navarra Suma ha puesto alternativa. Ha puesto alternativa en la mesa del despacho de la presidenta. Ha puesto alternativa en el Parlamento con sus 3 textos alternativos muy parecidos a los que defendía el Partido Socialista, por cierto. Muy parecidos. Otra cosa es que el Partido Socialista no quiera saber nada de lo que defendía hace unos pocos meses. Y por tercera vez acudió al despacho de la presidenta a decirle, hombre, ya que no quieres
ya que no quieres mejorar la situación fiscal de los ciudadanos de las rentas medias y trabajadores de Navarra, como propone Navarra Suma, al menos ponte en la misma situación que están en el País Vasco, al menos las mismas propuestas que hacía el propio partido. La deflactación de la tarifa no es, la deducción para viviendas de alquiler social no es para los jóvenes. Adelante. Vamos a ver, oye, sin ponernos nerviosos, las políticas fiscales yo creo que nos retratan a todos los grupos parlamentarios, a todos los partidos políticos, a todas las formaciones, y nos retratan porque se ha terminado el tiempo de los debates, del exceso, de los debates, del gesto, de los debates, en fin, diría un poco de la pantomima, y nos retratan ante lo que son los números que han de responder a las políticas que hemos propuesto y, por lo tanto, a la vocación y a la búsqueda del mejor sistema de bienestar social. Esa es la realidad. Entonces, podemos reñir todo lo que queramos y podemos ver a Navarra Suma, al Partido Socialista, discutiendo y Navarra Suma exigiendo. No, vamos a ver. Aquí lo cierto es que hay unos presupuestos, de momento un proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno de Navarra, nos decía la consejera, unos presupuestos muy buenos. Bueno, yo creo que son unos buenos presupuestos en estas circunstancias, probablemente los mejores en estas circunstancias y ahora a ser mejorados evidentemente en el Parlamento. Acusa Navarra Suma, bueno, unos presupuestos que siguen en la senda de lo que fue. Es que fue una senda positiva. Es que quiero recordar que en estos momentos Navarra tiene un rating de deuda que es uno de los más altos reconocimientos que la inversión internacional, pero que el reconocimiento en ámbitos, yo diría, de políticas sociales también, está haciendo en estos momentos en Navarra una senda positiva que se ha continuado con la impronta propia de una presidencia del Partido Socialista. Debe ser, claro. Debe ser, que evidentemente habrá de ser corregida por quienes desde la formación del Gobierno y por lo tanto influyendo en esa redacción de anteproyecto o en cualquier caso desde el Parlamento y conformando mayorías y aquí efectivamente propuestas de H. Bildu. Es que, Juan Luis, podéis decir lo que queréis en Navarra Suma, pero no estáis haciendo más que el otro día. Nos decía vuestra portavoz de las medidas fiscales que había descubierto la cuadratura del círculo. Yo estuve por recordarle que la cuadratura del círculo es una metáfora para recordar que lo imposible es imposible y lo que no es, que no está descubierta. Y menos la ibais a descubrir vosotros con las propuestas que nos hacíais. Por lo tanto, que lo que tenemos encima de la mesa es un proyecto de presupuestos. ¿Mejorable? Siempre, siempre. Pero para eso hace falta vocación y sobre todo convicción política. ¿La ha mostrado quién? Primero quienes conforman una mayoría de gobierno, pero evidentemente no somos suficientes. Y en segundo lugar, el gobierno tiene que plantear un presupuesto. No siempre se han planteado los mejores. Quiero recordarte que durante décadas UPN ha presentado presupuestos que no nos han llevado a un reconocimiento de deuda internacional como el que tenemos hoy. Sí, claro que los han reconocido. Para nada. Nunca hemos tenido dos peldaños por encima del Estado con el reconocimiento. Permíteme, Juan Luis. Nunca hemos tenido. Pues eso es falso. Eso no permíteme, es así Juan Luis. Permíteme, que no me has dejado terminar. Si no me dejas terminar, no me dejas terminar el dato. Tenemos a la señora Bakartxo Ruiz que todavía no ha intervenido. Dos escaños de rating por encima del Estado, hasta aquí sí, pero, y ahí va el pero, con el reconocimiento de la propia Standard & Poor's de que hubiera concedido a Navarra el pasado ejercicio un peldaño más, salvo si la legislación vigente, que no te permite tener dos por encima del Estado, no lo hubiera impedido. No, Juan Luis, eso no ha ocurrido. Y no me lo vas a demostrar y yo te voy a demostrar lo contrario. Por lo tanto, buenos presupuestos los que hemos tenido hasta aquí, una senda que en ese sentido se continúa y ahora, a falta de la mayoría en el Parlamento, las propuestas que ha traído un grupo parlamentario a consensuar con quienes conformamos al que quiero dar la palabra, señora Ruiz. ¿No hay más? Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con Juan Luis en una cuestión que ha planteado, y es que el objetivo de Navarra Suma es echar para atrás tanto las medidas fiscales que se habían ido adoptando a lo largo de la legislatura pasada y bueno, emprender otro camino que es diametralmente opuesto al que defiende Euskal Herria Bildu. Y creo que eso es una evidencia. Si se hubiera planteado desmantelar la reforma fiscal del año 2015, Euskal Herria Bildu no hubiera llegado a un acuerdo de mínimos con el Gobierno. Eso es evidente. Por tanto, se puede llegar a un acuerdo de mínimos sin asegurar que lo que se va a aprobar en el tema de las medidas fiscales mañana va a ser el modelo fiscal de Euskal Herria Bildu, pero sí es cierto que se puede llegar a un acuerdo de mínimos, como en este caso. En materia presupuestaria, bueno, yo entiendo
la consejera de Hacienda y el Partido Socialista también pues quiera trasladar un mensaje de que, en fin, está todo abierto a Navarra Suma, está todo abierto también a la izquierda, a Euskal Herria Bildu. Es evidente que nosotras hemos ido con propuestas y con un documento de prioridades desde el primer momento y, por tanto, tenemos de qué hablar y estamos hablando, que es el principio de un proceso de negociación. Una negociación siempre que tiene que tener propuestas, contrapropuestas, y nosotras tenemos esa vocación de llegar a un acuerdo por medio de un proceso de negociación. Ahora bien, creo, y lo he dicho muchas veces, cuando incluso la consejera de Hacienda ha llegado a decir, en fin, que van a ser tan buenos estos presupuestos, que se pueden aprobar casi por 50 votos a favor, creo que existe también el principio de realidad. Y es que las prioridades que sí hemos recogido nosotros en un documento y las prioridades que puede plantear Navarra Suma, creo que son difícilmente compatibles en algunas cuestiones. Vamos a estar de acuerdo, como hemos estado, en fin, en cuestiones sociales, quizás, pero creo que como prioridades presupuestarias y programáticas no hay más que leer los programas electorales y desde luego, bueno, pues las propuestas también que llevamos al Parlamento unos y otros. Por tanto, creo que también en base a ese principio de realidad nosotros hemos dicho y hemos demostrado, porque es real además, una vocación de poder negociar como vía para llegar a acuerdos. Y creo que se han dado pasos y creo que a lo largo de estas próximas semanas hay que dar más. Escuchándole da la sensación de que tenemos presupuestos. He estado precisamente escuchando. A día de hoy no hay presupuestos. Hay un principio, se está hablando. Mire, para llegar a acuerdos, como en cualquier otra cuestión, para poder llegar a acuerdos hay que hablar. Efectivamente. Cuando se habla, se puede negociar. Hay que hablar, y hay que hablar de contenidos, hace falta unos marcos para poder hablar, para poder negociar. Ese paso se ha dado, hay contenidos de los que se está hablando y hay que negociar. Y producto de esa negociación se puede llegar a acuerdos. Y esa es la disposición que hemos mostrado desde el primer momento. Sí, he estado precisamente escuchando a la portavoz de EH Bildu, porque efectivamente ha evidenciado en lo que acabamos de escuchar, a lo que acaba de decir, que efectivamente se está hablando y ya se está negociando el gobierno con EH Bildu. Por supuesto, Navarra Suma no ha sido invitado a esa negociación. El hablar es un principio, es poner la base para una negociación. Por un lado. Y por otro lado, que ha confirmado que esta reforma, que las medidas fiscales confirman de alguna manera las reformas fiscales del cuatripartito. Tampoco es ninguna exclusiva. Por lo tanto, si el gobierno ha abierto la puerta a EH Bildu y ha cerrado la puerta a Navarra Suma, y por parte de EH Bildu también se está diciendo... No es verdad, y también se está diciendo... diciendo... Lo acaba de decir. Y también se está diciendo por parte de EH Bildu, como es lógico, que en el grueso de las cuestiones van a ser incompatibles unas con otras. Obviamente, el gobierno ya ha elegido un compañero de viaje para hacer, por desgracia, bajo nuestro punto de vista, para la ciudadanía navarra, ha elegido a EH Bildu para hacer la política fiscal de Navarra. Y yo creo que es una desgracia para el conjunto de la ciudadanía navarra y, por lo tanto, en consecuencia, ya ha elegido también a EH Bildu para seguir la política presupuestaria. Y nosotros lo que tenemos que defender es la referencia de cientos de miles de ciudadanos que no reivindican esas políticas, ni esas políticas fiscales, ni esas políticas de gasto presupuestario, ni esas prioridades. Y luego, cada uno, para justificar, le pone los adjetivos que le dé la gana, aunque no tengan ningún apoyo. Es que EH Bildu ha hecho propuestas sociales no identitarias. ¿Lo habéis decidido así? No habéis hecho ninguna propuesta identitaria. Es decir, que al final los adjetivos y la palabrería pueden envolver lo que se quiera. Claro, estamos hablando de presupuestos. Cierto. Y en unos presupuestos la mayor parte de las medidas son medidas dirigidas a la sociedad. Por lo tanto, los calificativos, según desde qué lado del hemiciclos vengan, pueden tener más el acento en un apartado o en otro. Pero en cualquier caso, si con el solo calificar
Es decir, no, es que las propuestas de EH Bildu son buenas y las de Navarra Suma son malas. No, Bueno, no, las podemos propuestas de EH calificar Bildu como son sea. unas y las de Navarra Suma no Pero existen, lo cierto es que ya el Gobierno ha elegido un compañero de vamos a viaje ver. para el ingreso, El que es Gobierno- la política fiscal, los impuestos de los ciudadanos y para el gasto. Mira, Y este Luis, compañero por es favor. EH Bildu, como lo estamos viendo aquí. La realidad Claro. es la que es y no la que vosotros queréis trasladar a la ciudadanía. Exactamente, Acaba de verse a la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra volviendo una vez más a tender la mano a Navarra los Suma. 50 a parlamentarios, Navarra claro, porque todo el mundo quiere Efectivamente. todo el mundo quiere que le quiera y tener la Efectivamente. unanimidad. No, Y atiende. dice, pues esto es para todos y Atiende. que me voten todos. Ya lo hemos dicho lo primero, ¿qué quiere qué va a decir una Juan Luis. consejera recién sacado el presupuesto? Pues que está sean claro, responsables que y está votenme claro, todos, señor pero Sánchez detrás de Ramón, eso... que claro, Está muy claro, o sea, está claro a quién tiende la mano el Gobierno, que es a los dos grupos de la oposición para aprobar unos presupuestos, y está claro quién la rechaza porque no tiene propuestas y quién la admite y hace propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos. Porque la realidad es que este presupuesto es bueno, teniendo en cuenta que... con matices, que también aquí sus socios también vamos a ver, Ay, me he visto que buenos, muy buenos. Hombre, Estamos hablando, mejorables. yo lo voy a decir claramente, estamos hablando de un gobierno que lleva 3 meses. Primero, que ha cambiado con respecto a la legislatura pasada. También. Cinco. También. Por lo tanto, es un presupuesto que sube en un 5,7%. Por lo tanto, es algo positivo. Es un presupuesto que sube un 7% en salud, en sanidad, y un 9,5% prácticamente en educación. Cuestiones básicas y fundamentales del día a día del ciudadano. Y por otro, no, Juan Luis, pero es que hay que aclarar las cosas. Hay que aclarar las cosas. Por eso hay que aclarar porque es que mientras todos los unos- presupuestos de mientras todos los unos- gobiernos donde se Pero concentra la subida es en salud y en educación, que es donde Sí, más personal hay, sí, que son pero mira, cuentas pero mira. que lógicamente así dichas pues parece que Pero efectivamente así, pero no déjanos es nada especial. déjanos contarle a la ciudadanía las realidades. Sí, sí, pero Déjanos bueno. contarle que este gobierno implementa los recursos en Escolae para atender a los niños y a las niñas en educación afectivo-sexual, mientras que tus socios en Andalucía los implementan en enseñar a los niños caza. Hay que decirle a la ciudadanía, Yo tengo amigos en Andalucía, socios no tengo ninguno. Hay que decirle Socios sí. hay que PP y decirle a la ciudadanía PP y Ciudadanos. que este gobierno, el gobierno de Navarra, implementa los presupuestos para combatir la violencia de género, mientras que sus socios en Andalucía lo niegan. que no tengo socios en Andalucía. Y ya finalizo. Sí, por favor, es que si y no, los socios, analizamos aquí, ¿no? socios de Navarra Suma, dentro de Navarra Suma, están reduciendo los impuestos para privatizar servicios en Madrid y en Murcia, y en Navarra, Esto es un disparate para defender los presupuestos. Y en Navarra quería recortarlos en 250 millones de euros, que eso Pero ¿qué incide tiene? Pero vamos a ver. directamente en los servicios. No tenéis Eso es lo otra que cosa proponéis, más. Eso es lo que Pero, hombre, proponéis, pero un y eso poco- es lo que nosotros no un estamos poco más, dispuestos a dar. hay que ser un poco más exigentes, poner las No, cosas. no. Para defender unos presupuestos no hace falta hablar de la caza en Andalucía. No, pues Hombre, claro, seamos, no, pero son un poco de nivel. prioridades, Que no puede ser. Que no puede ser. Prioridades Seguro que- sociales y Seguro que tienes que presupuestarias. tener argumentos, hombre. Prioridades sociales y presupuestarias. Señora Barcos, Cambiamos Eso es lo que de- sí, venga. eso es lo que proponéis vosotros. Venga, vamos a Cambiamos salirnos de la caza tercio un poco. porque aquí hay mucho postureo. Vamos a ver. Mira, vamos a irnos a mañana. Vamos a contar a la audiencia de Navarra Televisión dónde estamos mañana. Un pleno donde vamos a ver las medidas fiscales, que es un paso previo, efectivamente, a los presupuestos. Se ha dicho bien. ¿Qué posiciones tenemos? Yo creo que se va a aprobar razonablemente y además porque hay una mayoría, 30-20, casi nada, así expresada, ¿eh? No estoy yéndome a donde no me corresponde, así expresada públicamente. En el grueso del paquete de medidas fiscales, que son ajustes y demás, donde hay una mayoría 30-20, el IRPF o la exención del IRPF en permisos de maternidad y paternidad parece que va a salir también sin mayores problemas. Curioso también. Ahí sí hemos visto efectivamente en deducciones. Seguimos en la senda. Seguimos en la senda. Con lo que en su momento se apuntó y con lo que se ha trabajado, yo creo que una construcción de una sociedad mucho más justa. ¿Qué va a pasar con el Pero patrimonio llegamos, empresarial? ahí quería yo ¿Qué va a llegar, pasar y ahí ahí? es donde digo que hay mucho postureo, pero mucho postureo por muchas partes. Yo no sé dónde vamos a terminar, porque lo decidirá evidentemente. Ahí Bildu ha sido clara. No, vamos a votar en contra. ¿Dónde va a estar Navarra Suma? Pues lo veremos, porque, en fin, yo creo que es muy firme en su posicionamiento de decir un no, pero con la boca cerrada. Pero en cualquier caso, también quiero decir, y aquí un mensaje también a Bildu, porque a mí el otro día me dejó muy sorprendida. Es verdad que ese proyecto de ley llega mañana al Pleno, después de la comisión del pasado viernes, gracias a Bildu. Si efectivamente no hubiera habido un trabajo de
reconocimiento o de recordar por parte de H. Bildu en comisión que se había vaciado de contenido de las manos de Navarra Suma. Dice Navarra Suma que por una equivocación. No, eso no fue sí, no, fue sí, así, hombre, fue Es así. decir, que gracias a Bildu bueno, creo pues que... no, oye, os podéis enfadar todos, pero es que yo creo... no estuve y tú dejadme no, hablar, y yo creo que no fue dejadme así. hablar. No, pues Vamos a dejarle terminar y es muy luego- fácil y seguir luego una hablo yo comisión. también. Es muy fácil seguir una comisión que ha sido grabada, Juan Luis. Navarra Suma, con unos votos que luego dijo deberse a una equivocación y desconocimiento cierto. del sistema de votaciones de una comisión, SIC, vacío de contenido, un proyecto de ley que no hubiera llegado al Pleno. Y es verdad, eso pretendía decir en otra cosa. Si he molestado no lo pretendía, pero es verdad que fue un aviso de Bildu quien puso en evidencia las cuestiones y una presidencia de Geroabay, pero como siempre hemos estado a favor de este cambio normativo, un reconocimiento o una presidencia de Geroabay que permite que se reconduzcan las cosas. Esta es la verdad. Y estamos aquí mañana. Ahí estamos está- aquí mañana. ahí está la ¿Esta es la aclaración de- antesala? ¿Esta es la antesala? Pues creo que es un capítulo Bueno, muy... veremos. Bueno, Habrá que verlo. Efervescente cuando menos, efervescente cuando menos. En cualquier caso, en el grueso, también en ese proyecto de ley y en el grueso de las proposiciones que se están proponiendo en estos momentos por parte del Gobierno, de los grupos que apoyan al Gobierno y de los grupos que conforman el Gobierno principalmente, en el grueso, las medidas que se están proponiendo en política fiscal y las medidas que se están proponiendo, evidentemente desde la necesidad de reconducir algunas cuestiones en el Pleno por parte de presupuestos, creo que son políticas que en los últimos 4 años y este quinto, lo digo en una senda, lógicamente, de coherencia política, están dando magníficos resultados a Navarra. Se ponga como se ponga en Navarra Suma, diga lo que diga Navarra Suma, o digan lo que digan... Permíteme, Juan Luis, que voy a terminar, déjame hablar. Digan lo que digan los agoreros del apocalipsis, han puesto a Navarra en unas ratios vamos a ver. de reconocimiento de gasto social y de servicio social y de reconocimiento... eso Déjame terminar, dices Juan tú Luis, porque por tienes la favor, obligación. Pero vamos a que no lo terminar. digo yo, que lo dice Standard & Poor's. Ya, pero te es que no vamos a dejar terminar. terminar si terminas, pero claro. Pero Venga, No, vamos a- nosotros déjame, tendremos no, que Juan Luis, hablar los déjame demás, terminar, claro. que no decides Me tú lo has dejado cuando, a mí. que no decides tú cuándo termino yo. No, ya. De rating, y lo dicen empresas especializadas y agencias especializadas en el reconocimiento de la deuda, que Navarra está en estos momentos, y para encarar un momento económico que vuelve a ser un poco duro en unas magníficas condiciones. Eso es una realidad política mucho más allá de vuestros aspavientos, Juan Luis. Pues es que tenemos a la señora Ruiz que está muy bien en su sitio, tranquila, esperando su turno, pacientemente. Permítanme que le dé paso, porque es que... Adelante. Mañana, si finalmente se aprueba el dejar exento el impuesto sobre el patrimonio empresarial, será gracias a los votos y la Yo he dicho vocación que mañana se y va a la poder ver gracias a disposición Bildu, y la que no es lo mismo. disposición Se va a poder ver en y el voy a Pleno. decir casi la obsesión Eso es verdad. del Partido Socialista de Geroabay y también de Navarra Suma, si finalmente yo estoy convencida de que a la lo acción va, inestimable va de Bildu que lo ha llevado al Pleno. va a posibilitar que se pueda aprobar. Y si se aprueba mañana, va a ser porque hay una mayoría parlamentaria evidente que pensáis que hay que dejar de gravar ese tipo de riqueza, en fin, por motivos de competitividad. Sí, pero en cuando este momento, otros Bacarcho, pensamos, es verdad o no cuando es verdad lo otros que digo, pensamos, pero bueno, porque, se puede, hace porque mucho en rato que no comisión hablo. por Vosotros Dios. decidisteis Bueno. que había que darle una oportunidad en pleno, esa es la verdad. Bien, pero bueno, en cualquier caso... No, otra cosa he dicho. Bueno, ya lo explicará Juan Luis, pero en cualquier caso, creo que no se puede soslayar el contenido. Y si mañana se aprueba, será porque hay una mayoría suficiente para aprobarla. Y nosotras pensamos que es un gran error. Pensamos que en un momento, como se dice, donde la situación económica, en fin, puede ser bastante inestable, donde, y lo vamos a ver en el anteproyecto de presupuestos, donde va a haber insuficiencias en determinadas cuestiones, bueno, y no es por la cantidad solamente, estamos hablando de unos 5 millones de euros, sino por lo que eso significa simbólicamente y también como gesto de cara a la ciudadanía. Creo que dejar de gravar la riqueza, y creo que Adolfo Araize dio bastantes argumentos, tanto en pleno como en comisión, para mostrar la contrariedad a que se aprobara esta exención, y mañana lo veremos, Yo no tengo dudas de que Navarra Suma no va a dejar pasar esta oportunidad. Creo que tiene intereses muy concretos y creo que hay determinados lobbies que también, en fin, están incidiendo para que esta medida fiscal mañana salga aprobada y, por tanto, bueno,
pues... nos tenemos que ir a publicidad. esas... Señor Alzorriz, una última cuestión. Simplemente decir que yo creo que para la ciudadanía navarra es positivo que mañana se aprueben los proyectos de ley fiscal. Creo que también será positivo visualizar un gobierno que inició su legislatura en una minoría parlamentaria, puede terminarla con mayoría para favorecer políticas fiscales que incidan en la mejora de los servicios públicos de nuestra comunidad. El arte de encajar las piezas en el Tetris es complicado, mañana. Bueno, ya veremos qué ocurre. A la vuelta de la publicidad vamos a seguir hablando de negociaciones, pero vamos a echar el tiro un poquito más allá de Navarra. Nos vamos a ir hasta Madrid, entre Madrid y Cataluña. Hasta ahora mismo. Seguimos en esta noche de debate aquí en Navarra en Abierto. Ayer María Chivite hablaba por teléfono con Pedro Sánchez con motivo de esa ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos de cara a su investidura. Tras esa conversación, Chivite decía esto. Que nunca hay que tener miedo a dialogar, siempre y cuando pues sea dentro del marco de la Constitución. Por lo tanto, pues me parece bien que se hayan abierto esa ronda de contactos con todos los grupos presentes en el arco parlamentario, lo mismo que nosotros también estamos haciendo aquí en Navarra. Por lo tanto, me apoyo en ese sentido. Y yo creo que pues él me ha planteado que convocará cuando ya sea presidente, ya no en funciones, el Consejo de Presidentes que está en el Senado, en la Cámara de Representación Territorial. Le he dicho que cuente con la participación de Navarra para todo esto, que cualquier espacio que se abra de diálogo contará con la presencia de Navarra. Diálogo, esa es la gran palabra que se utiliza en los últimos tiempos. La cuestión está, en cualquier caso, en estas Navidades, prácticamente a la vuelta de la esquina, y en si habrá o no investidura a final de año. Investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué opina la mesa? ¿Habrá o no? Hombre, pues escuchando a María Chivite, la presidenta de Navarra, pues está claro lo que ha dicho. Si yo he podido negociar con Bildu y con todos los que quiera en Navarra, ¿cómo no va a negociar Pedro Sánchez, el gobierno de España, con Bildu, con Esquerra y con quien haga falta? Bueno, ya están hablando. Pues en todo caso sería una contradicción absoluta que dijera lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que es desafortunada también a todos los niveles esa elección de Pedro Sánchez, de elegir esos compañeros de viaje para la gobernabilidad y para la estabilidad, que ni ofrecen una gobernabilidad segura, ni ofrecen estabilidad para el conjunto de España. No creo ni que Esquerra Republicana, ni que Bildu, ni todos estos partidos le puedan ofrecer la seguridad que en estos momentos pues España necesita, ni en esos momentos ni en otros. Y por el otro lado creo que están todos los votantes y todos los representantes también del bloque constitucional democrático, el Partido Socialista, está Ciudadanos, está Navarra Suma, está el Partido Popular, que yo creo que la gran mayoría social española pues reivindicaría, o sea, apoyaría otra opción diferente a la que ha elegido Pedro Sánchez. No sé si saldrá adelante o no sé si saldrá adelante. Probablemente, si lo hace con tanto ímpetu y va saltando todas las barreras, todas las líneas rojas que estamos viendo estos días, probablemente sí. Pero, en cualquier caso, no es nada bueno para el conjunto de España este gobierno que está pretendiendo, a nuestro juicio, Pedro Sánchez. Yo no sé si hay prisas en las últimas horas o se han acelerado precisamente esas prisas, porque, a la vista de unas declaraciones del señor Ábalos, pues parece como que apuntaba a una investidura, apuntaba a que se había relajado bastante esas pretensiones de vía unilateral por parte de Esquerra Republicana, cosa que después, desde Esquerra Republicana, parece ser que no han sentado nada bien a la vista de un congreso que tienen precisamente este fin de semana. ¿Usted qué opina, señor Alzorriz? Yo creo que España, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, España necesita un gobierno, y un gobierno ya. Y un gobierno, además de un gobierno progresista, un gobierno que mire a las personas y a sus necesidades. Eso es lo que no un gobierno que recorte. No, yo estoy convencido de que va a salir adelante, sí, y de que va a salir adelante antes de final de año. Y eso es bueno para España y es bueno también para Navarra, porque queremos tener también como gobierno de Navarra un aliado
que mire a Navarra tal como es, que la acepte tal como es y que sea un aliado para mejorar las políticas que necesita la gente. Y creo que además de diálogo, la gente, la ciudadanía en España y en Navarra necesita otro tipo de palabras que el Partido Socialista está poniendo encima de la mesa. Y esas palabras son aceptación de la pluralidad, y esas palabras son convivencia, y esas palabras son políticas sociales. Esas palabras son mejora de la calidad del empleo. Ese tipo de cuestiones son las que se están poniendo encima de la mesa. Y permanentemente el bloque de la derecha, el trifachito, está cuestionando cualquier tipo de acción que vaya a la hora de mejorar la vida de la gente. Porque lo que están haciendo es pensar en el recorte, pensar en el bloqueo de este país. Hablan de constitucionalismo cuando no respetan la Constitución. Ni siquiera respetan a los grupos políticos que están dentro de la Constitución y están avalados y amparados por ella. O sea, que unas cosas son las políticas sociales y ese tipo de cuestiones que indudablemente nadie cuestiona, y otra es... Sí se cuestionan, sí se cuestionan. Bueno, hay partidos políticos que están cuestionando me refiero mejoras que, sociales. Sí, pero parece que hay otras cuestiones de un calado más político que se está llevando a cabo en Cataluña. Y hoy yo no sé a qué te refieres cuando... Es decir, hay, se está negociando... Es que cuando me ha dicho, están dentro de la Constitución, ¿por qué se les...? ¿Por qué? Dice, hombre, Esquerra Republicana tiene a sus líderes condenados precisamente por dar un golpe a la legalidad constitucional. Es una sentencia que tiene también condenados por dar un golpe a la legalidad constitucional. Y eso es así. Es una sentencia cuestionada. Cuestionada no, es una sentencia que también hay una sentencia hacia el Partido Popular como partido. No, pero una sentencia cuestionada también políticamente por muchos ámbitos. Claro, pero es que las sentencias hay que respetarlas, hay que acatarlas y respetarlas. Entonces, sí, adelante de la legalidad. Yo, a ver, volviendo a donde estamos, vamos a ver, escuchamos hoy a Navarra Suma, pero en cualquier caso estamos cansados de escuchar al Partido Popular, el señor Casado, Ciudadanos, Vox, por supuesto. La gran mayoría social española pide otra cosa. Oiga, pues en las urnas han dicho lo contrario. La gran mayoría social española en las urnas a las Cortes Generales han dado la mayoría a Pedro Sánchez en el Partido Socialista y además una mayoría posible absolutamente plural, muy diferente, en la que evidentemente muy diferente también en su concepción de cuál es el modelo de Estado, pero eso no los invalida de ninguna manera, ni por cierto los aparta de la Constitución, podrán estar en desacuerdo con la Constitución, pero no los hace absolutamente fuera de cualquier ámbito de negociación, que no. Que no. A ver cuándo ¿Se sienten ustedes cómodos y con una cuestión bien clara. Yo cuando escucho este discurso del miedo, con Bildu, con Esquerra, con... Oiga usted, estamos hablando de representantes de ciudadanos del Estado, sí lo acaba de decir, aquí mismo en este estudio, que no lo estoy diciendo. Así, sino simplemente estaba poniendo un tono de apocalipsis, que es lo que tienden a hacer. A lo mejor es un tono más tranquilo, pero... Lo primero yo creo que hay que respetar las opiniones. Lo primero que hay que respetar es el turno de palabra. Porque forman parte que estamos dentro de... Que no me lo deja y no puedo terminar. Por lo tanto, el discurso del miedo, por más que yo pueda poner un tono un poco más apocalíptico y, en fin, teatral, pero es el discurso del miedo el que están lanzando. Y sí, por mucho que les duela. En estos momentos hay un modo de hacer política que reúne a la gran mayoría social, en torno a proyectos que tienen que ver con pluralidades en torno al modelo de Estado, que tienen que ver con mayorías evidentemente a la izquierda y progresistas y que desde luego tienen un mayor respaldo, si son capaces de llegar a acuerdos, un mayor respaldo del que tienen ustedes. Y con esto termino. ¿Sí? Y evidentemente en estos momentos Pedro Sánchez tiene un mandato, él y sus varones, que no sé quién me preocupa más, un mandato de dar estabilidad en política al conjunto de la política del Estado. Dice varones, más vale que Adriana Lastra está liderando también la ronda de conversaciones con partidos políticos. A mí, sinceramente, no me extraña la postura lógica que desde el punto de vista de Navarra Suma expresa aquí el señor Sánchez Muniain, ¿no? Yo creo que tanto Casado como Arrimadas, en fin, como el conjunto de, no sé cómo has dicho, el bloque democrático constitucional, en fin, que ya venimos acuñando nuevos términos, al final pretendéis, y es un gobierno de salvación nacional, con el Partido Socialista y con la derecha o las diferentes derechas, donde al final, y ponemos a Navarra en el foco, donde al final se vuelva a decidir el futuro de Navarra en Madrid.
y cómo se tienen que conformar los gobiernos y cómo se tienen que organizar aquí los votos de los ciudadanos y ciudadanas en base a las mayorías parlamentarias, en fin, que tenemos en el Parlamento de Navarra, que todo eso se decida en Madrid. Y os lo que estáis repitiendo desde Javier Esparza hasta Pablo Casado. Bueno, puedo acabar, sí. Estamos hablando de que una cosa lleva a la otra y vosotros habéis condicionado la postura que vayáis a tener en Madrid a lo que pueda pasar en Navarra. Navarra clave en España, ese era vuestro lema de campaña. Claro. Y es lo que Javier Esparza una y otra vez está poniendo encima de la mesa y lo que Pablo Casado está poniendo encima de la mesa. Por tanto, creo que ante la oferta que tienen las derechas en el Estado y también en Navarra de 155, de recorte de libertades, de abordar por la vía judicial, por la vía represiva, seguir en esa senda, para no abordar en términos políticos tanto lo que está sucediendo en Cataluña como la crisis estructural que vive el Estado en el aspecto territorial, pero también en el aspecto social y en el aspecto de recorte de libertades al que estamos asistiendo a lo largo de los próximos años. Y creo que el Partido Socialista tiene un reto también. Hablaba el señor Alzorriz y ponía 3 ejes. Son básicamente los ejes que le hemos puesto también en la reunión con el Partido Socialista desde Euskal Herria Bildu. Hablar de convivencia, también hay que hablar de política penitenciaria, hay que hablar de derechos sociales y de cómo se abordan y de cómo se revierten esos recortes sociales y los recortes de derechos y libertades de los últimos años. Yo le preguntaba... La ley Mordaza digital, sí, a la que hemos asistido hace escasas fechas, ese va a ser... en fin, uno de los ejes del Partido Socialista, me imagino que no. Y la tercera cuestión, la cuestión de la aceptación de la pluralidad. Eso implica también que obviamente se descarta la vía del 155 y tiene que implicar también un reconocimiento de esa pluralidad, de esa plurinacionalidad y una vocación de encarar en términos políticos el conflicto político que se ve en Cataluña y en otros lugares del Estado. ¿Están ustedes cómodas negociando en Madrid o hablando en Madrid como veíamos en esas imágenes que veíamos en la reunión que mantenía su grupo ¿se encuentran cómodas? Creo que esto no va de comodidad o de incomodidad, creo que es la lógica democrática y es la normalidad. ¿Lo echaban en falta entonces? Creo que lo que es una anomalía es que los representantes legítimos de la ciudadanía, a los que nos votan los ciudadanos y ciudadanas, no hagamos en público lo que hacemos en privado. Lo hacen en privado. Yo creo que Pedro Sánchez ha marcado un terreno de juego muy claro, y la ciudadanía por eso está tranquila y por eso confía plenamente en él. Por eso confía plenamente en él y en el Partido Socialista, que así lo atestiguan los votos en las últimas elecciones. El diálogo dentro de la Constitución. Creo que eso deja muy a las claras. Dentro de las claras. Ha elegido no. Ha elegido no. A quienes precisamente están en la cárcel por una sentencia. Déjame acabar. Precisamente por saltarse la Constitución. Es que el Partido Popular ha hecho todo lo contrario a lo que hizo el Partido Socialista cuando tuvo la oportunidad. Y es que el Partido Popular ha negado el apoyo a que se inicie la legislatura. Igual que Ciudadanos, igual que otros partidos que hay en el arco parlamentario español, como es Navarra Suma. Entonces, cuando te bloquean por un lado, buscas alternativas. Alternativas dentro del marco constitucional y dentro de los partidos que están en ese arco constitucional. Y además priorizas las políticas sociales, que no son las que prioriza el marco de la derecha. Y es que es así. Entonces, estamos terminando. Estamos terminando. Brevedad, por favor, señor Sánchez. Por un lado, aquí estamos hablando del Gobierno de España, no del Gobierno de Navarra. Eso por un lado. Segundo, Navarra Suma, por supuesto, su lema es clave en Navarra, UPN toma sus decisiones en Navarra. Déjame terminar ahora. Ahora Casado dice lo que tiene que hacer Navarra. No sé cómo vamos a terminar, que nos quedan 40 segundos. Sí, pero yo he respetado los turnos y se tiene. Segundo, por lo tanto, nosotros condicionamos, por supuesto, lo que puede pasar en el plano institucional a Navarra con respecto a lo que ocurra en España. Tercero, aquí no se dramatiza nada, se cuentan las cosas como hay. Y desde el primer minuto, es decir, al día siguiente de las elecciones, Pedro Sánchez se reunió primero con Pablo Iglesias y ese pacto, y a continuación con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no es ningún dramatismo, tiene a sus líderes encarcelados con una sentencia
después de un largo proceso, precisamente por saltarse la legalidad constitucional. Luego, no será un partido muy constitucional. Líderes encarcelados también tiene el Partido Popular. Precisamente ¿Que hoy, no tienen encarcelados el Partido Popular? Precisamente hoy... Sí, pero señor Muniain, que es que están sonando ya las sintonías. Se está discutiendo... Es que tenemos que terminar. La última. Si pueden declarar la independencia de manera unilateral o no. Esa es lo que está discutido. El señor Ábalos con Esquerra Republicana. Y tercero, una cosa que ha dicho antes Uxue Barkos. Dice, no, es que se le dio la mayoría social, se la dio a Pedro Sánchez. Sí, pero se ha olvidado un dato, que es que Pedro Sánchez, y lo estamos aquí todos testigos, en la campaña electoral dijo, yo prohibiré incluso hacer referéndums a Esquerra Republicana. Yo no voy a... ¿Y lo ha admitido acaso? Pues quizá Pedro Sánchez y entonces, se equivocó, claro, que también puede ser, no tenemos tiempo, pero fíjese... Estará bien que lo revise. Pero es que el señor... Menos mal que en Navarra tenemos por lo menos la oportunidad de trabajar desde el sentido común, desde la sensatez y sobre todo pensando en algo que le demos a la ciudadanía. Se llama estabilidad, se llama seriedad en el trabajo y creo que eso es muy importante. Un apunte. El señor Torra lo que ha dicho es que después de Reyes va a convocar a partidos y diferentes asociaciones catalanas para, quién sabe, poner en marcha, ya veremos, si no, un nuevo plan de autodeterminación. Eso lo ha dicho el señor Torra en el Parlamento. Y Pedro Sánchez dice que está en contra de eso. Menuda cena de Navidad, ¿Y qué más? menudas Si no cenas va, que y lo comidas de Navidad, menudas mesas y tertulias nos esperan a la vuelta de la esquina. Vamos a ver, yo creo que por suerte la política política en estos momentos, la política navarra tiene protagonismo propio, personalidad propia y por mucho que algunos se empeñen, no está contaminada por otra cosa que no sea la propia voluntad de los ciudadanos. Nos vemos ya el año que viene, porque nosotros ya el año que viene, porque entramos unas fechas ya comprometidas, así que solo queda desear unas felices fiestas y, hombre, algún regalo caerá, ¿no? Entiendo yo. ¿Se han portado ustedes bien? Y más peso. Sí, ¿no? Valenciano llegará y el peso procuraremos evitar. Esperemos, los Reyes felices fiestas también. a todos y a Así todas. que, Felices fiestas. Seguro que empezamos el año bien y lo acabamos mejor. Gracias y hasta el año que viene, de verdad. Y a ustedes, lo mismo. Hacemos un parón en Navidades, pero la cosa sigue aquí en Navarra Televisión. A la vuelta de este año estamos de nuevo con todos ustedes.